La historia de la Virgen de Guadalupe es una de las narrativas religiosas más significativas y profundamente arraigadas en la historia y la cultura de México. Este ícono mariano, también conocido como Nuestra Señora de Guadalupe, ha sido venerado por siglos y ha ejercido una influencia indeleble en la religión, la identidad y la historia de México. Así que en el video de hoy haremos un análisis donde exploraremos en detalle el origen, la historia y el impacto de la Virgen de Guadalupe. Para comprender plenamente la importancia del ícono mariano, es esencial situarla en el contexto histórico de la época en que se originó. A principios del siglo XVI, México, entonces conocido como la Nueva España, estaba experimentando una transformación dramática como resultado de la conquista española liderada por Hernán Cortés en 1519. Los conquistadores europeos habían llegado a estas tierras en busca de riquezas y habían establecido el dominio español sobre el territorio. Esta conquista no solo afectó la estructura política y económica de la región, sino que también tuvo un profundo impacto en la religión y la espiritualidad de las poblaciones indígenas que habitaban México en ese momento. Los indígenas de México tenían sus propias creencias religiosas arraigadas en siglos de tradición. El culto a diversas deidades precolombinas, como Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, era común en las diversas culturas indígenas de la región. La llegada de los españoles trajo consigo la imposición del cristianismo católico y la conversión de muchos indígenas al cristianismo. Este contexto de choque cultural y religioso establece el escenario para las futuras apariciones de la Virgen de Guadalupe y su significado en la historia de México. El relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe se centra en un humilde indígena nahua llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien vivía cerca de la Ciudad de México. Según la tradición, el 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a la iglesia para asistir a misa, Juan Diego tuvo una serie de visiones extraordinarias en el Cerro Tepeyac, una colina ubicada al noroeste de la Ciudad de México. En sus visiones, una hermosa mujer de radiante luz se le apareció y se identificó a sí misma como la Virgen María, la Madre de Jesús. Esa aparición le pidió a Juan Diego que fuera al obispo de la Ciudad de México, Fray Juan de Zumárraga, y le solicitara que construyera un templo en su honor en el Cerro del Tepeyac. Juan Diego, inicialmente temeroso, finalmente obedeció el pedido de la Virgen y se dirigió al obispo para transmitir su mensaje. A lo largo de los próximos 10 días se le apareció 4 veces más, brindándole instrucciones específicas y otorgándole pruebas de su divinidad. La más famosa de estas pruebas ocurrió el 12 de diciembre de 1531, cuando la Virgen le pidió a Juan Diego que recogiera unas flores en la cima del Cerro del Tepeyac y las llevara ante el obispo como señal de su mensaje. Juan Diego encontró flores de Castilla, no nativas de la región, y fuera de temporada en la cima del cerro. La Virgen las dispuso en su tilma, una especie de manto o capa, que al ser abierto ante el obispo, las flores cayeron al suelo, revelando una imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe impresa en la tilma de Juan Diego. La impresión milagrosa de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego se ha convertido en un punto central de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Esta imagen, que aún se conserva en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, se ha sometido a numerosos estudios científicos y análisis a lo largo de los años, y su preservación durante siglos se considera un auténtico milagro. La Virgen de Guadalupe es ampliamente considerada como un símbolo de la unión entre las culturas indígenas y española en México. Su imagen con rasgos mestizos y elementos de la iconografía indígena sirvió para suavizar las tensiones entre las dos culturas en un momento en que la conquista española estaba causando estragos en la población. Así, esta imagen de la Virgen se convirtió en un puente entre dos mundos y un símbolo de reconciliación. En 1737, el Papa Clemente XII declaró oficialmente a la Virgen de Guadalupe como la patrona de México, otorgándole un estatus especial en la Iglesia Católica. Esta designación oficial elevó aún más su importancia religiosa y la colocó en el centro de la devoción católica en todo el país. La imagen de la Virgen también desempeñó un papel importante en los movimientos de independencia y nacionalismo de México.
Durante la lucha por la independencia en el siglo XIX, la Virgen se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad contra el dominio colonial español. En última instancia, la Virgen de Guadalupe personifica la capacidad de la religión y la espiritualidad para unir a las personas, superar las divisiones culturales y étnicas y brindar consuelo y esperanza en momentos de dificultad. Su historia y su legado perduran como testimonio de la importancia de la fe en la vida de millones de personas en México y todo el mundo. La Virgen de Guadalupe es mucho más que una imagen religiosa. Es un símbolo cultural y espiritual que continúa inspirando a generaciones enteras. Su historia y su legado seguirán siendo objeto de estudio y veneración en los años venideros, asegurando que su influencia perdure en la historia y la cultura de México y el mundo. Recuerda que si te ha gustado el video, puedes apoyar dándole like, comentando, compartiéndolo y suscribiéndote. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.